yo creo que el sufrimiento es un buen maestro y entender que el sufrimiento forma parte de la vida es fundamental también. Que van a haber momentos súper difíciles y que tienes que comértelos con papas y seguir. Vamos con el de David Goggins. Vamos con el de Goggins entonces. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? David Goggins. Ahí está. Está completito, porque es la historia de David Goggins. Es un canal pequeñito, pero que este video está muy, muy bien hecho. Por eso lo traje, porque la historia está muy bien contada. Yo me he leído los libros de David Goggins y los he leído, de hecho, en varias ocasiones. Y está bastante completo. Faltan algunas cositas, pero está bastante completo. El canal se llama Sebas. Se llama así. Voy a dejar el like porque el video está bueno. Está buenardo. Me lo escuché hoy mientras estaba practicando el tiro de 3 y me gustó. Yo tiro, se los he dicho, como media hora, 45 minutos de 3 antes de hacer ejercicio y está bastante completo. Está muy, muy, muy completo. Vamos a ver. Este es el primer individuo que salta a la vista cuando googleamos el hombre más duro del planeta. Pero ¿cuánto de verdad hay detrás de esta afirmación? David Goggins, estadounidense de 48 años, nacido en Buffalo, Nueva York. Es un Navy SEAL retirado, ultraciclista, ultramaratonista, además de triatleta, orador motivacional y autor de 2 obras autobiográficas, Can't Hurt Me y Never Finish. Uno podría llegar a pensar que esta hoja debía estar reservada para un grupo selecto, una camada de privilegiados que reúnen ciertas Los dos libros están bastante buenos. A mí me gustaron los dos. Están bastante buenos los dos. características físicas y mentales, como de 1 en 1.000.000. Pero, ¿y si te dijera que no es así? La batalla de David con la vida comienza prematuramente. Si nos remontamos a los primeros años de su infancia, veremos que estuvo plagado de abuso doméstico, perpetrado por la misma persona que estuvo encargada de protegerlo, su padre. Travis Goggins era un hombre de negocios que construyó una de las primeras pistas de patinaje en Buffalo y abrió un bar muy concurrido en la zona alta del local al que llamó Vermilion Room. David, junto con su hermano y su madre, debían trabajar a diario limpiando los baños del bar, la cocina y la pista, fumigando el olor a marihuana, alcohol y orín, todo para que ese negocio funcionase como debería. Pero, en palabras de David, el dinero recaudado era para Travis. Ellos nunca ganaron un centavo por su esfuerzo. De hecho, su madre nunca recibió dinero propio. No tenía cuenta. Ni siquiera la madre. No tenía, el padre no dejaba que la madre tuviera dinero para que la madre... Ojo, el tipo era mayor que ella también. No dejaba que la madre tuviera dinero para que ella nunca se le fuera a ir de la casa. Y aquí hay cosas que no se cuentan, pero el padre incluso, a propósito, traía a otras mujeres y esperaba justo el momento en el que ella estaba por llegar para que ella los viera. Incluso él tiene un hermano también. Para que ellos vieran todo el espectáculo. O sea, vieran cómo él estaba con otra mujer en la misma oficina. O sea, el tipo era literalmente un malo. Literalmente. Era malo. Cuenta bancaria ni tarjetas de crédito a su nombre. Él controlaba absolutamente todo. Y si alguna vez su caja se quedaba corta, los golpes e insultos caerían sobre ellos. Ese sueño entonces del negocio familiar estaba muy lejos de ser la fantasía que se vendía de cara al público. Sin embargo, tras años de soportar violencia física y psicológica por parte de Travis, la madre de David finalmente tomaría el valor de dejarlo. Sería así como David se mudaría al pueblo de su abuela materna en Brasil, Indiana. Aunque la tregua tampoco la encontraría lejos del yugo de su padre. Ojo, aquí no se habla del abuelo, pero el abuelo tenía unos huevos enormes. El abuelo tenía tremendos huevos que tenía el abuelo. Entonces está. Ya que sería víctima de discriminación racial en la escuela por ser el único niño de color. Incluso la maestra llegó a decirle a la mamá de David que él pertenecía a una escuela de niños con necesidades especiales. Ahora, no solo imagina ser el punto de las burlas por tener un tono de color diferente, sino también por ser considerado el niño más estúpido de tu clase. Tanto la estigma como la ansiedad que sentía al respecto hicieron que prácticamente... Pasa que cuando él se va para casa del abuelo, él se va con la madre, el otro hermano sí se queda con el padre. El otro hermano casi que hizo un borrón a nivel psicológico, ¿no? Porque el tipo abusaba de ellos, les daba con un cinto. O sea, el tipo se lo ponía en las piernas y le daba cintazos, les daba ahí. Si él se metía, por ejemplo, a defender a la madre cuando él le pegaba, el tipo los cagaba cintazos, acababa con ellos. Aunque le pegara con levilla o con lo que le pegara del cinto, les pegaba durísimo. Cuando él se va con la madre, él se va a vivir a casa de los abuelos, en ese lugar. Y él pensaba que el abuelo, como el que le tenía bronca, pues el abuelo era ex militar, pero todo el mundo lo respetaba. Era un negro en barrio de blanco, pero todo el mundo le tenía tremendo respeto. Y, por ejemplo, pasó un día, él cuenta anécdotas ahí que están muy cabronas, porque pasa un día, él tenía que trabajar. El abuelo lo levantaba todos los días a las 6 de la mañana y él tenía que trabajar ahí, cortar el pasto, tenía que hacer los trabajos. Y resulta que cuando los otros nietos estaban abriendo los regalos de cumpleaños y todas esas cosas, o no sé si era cumpleaños o era Navidad, creo que era Navidad. Y entonces los otros nietos estaban, tú sabes, adentro abriendo los regalos de cumpleaños. El abuelo le dijo, ven que te voy a enseñar el tuyo. Y lo llevó para el garaje y dice que él se imaginó que era lo que le iba a regalar y era, si mal no recuerdo, una máquina para cortar el pasto o algo así, una cosa así para que trabajara. Él dijo, coño, qué cabrón, ¿no? Y pensó que el abuelo, pensó en el abuelo como una mala persona, pero entendió un día lo que el abuelo estaba haciendo por él y claro, en un futuro lo entendió, que el abuelo lo estaba preparando para lo que venía, ¿no? Para lo que se venía. Y sobre todo un día que él se hace novia de una blanca, de una muchachita blanca. Esto no lo cuentan aquí, por eso se lo estoy contando. Y cuando se ennovia con esa muchachita blanca, el padre pertenecía al KKK, aquí, o sea, a los racistas blancos de aquí. Y el padre vino a reclamar diciendo que lo iba a matar y no sé qué, y se metió en el porche de casa de los abuelos. Y dice que ese día el abuelo salió con pistola en mano y le dijo, lo único que vas a tener si sigues gritando en el porche de mi casa son tus sesos regados por el piso. Engancha y vete, que aquí no tienes nada que contarme. Y dice que había sido la primera vez que alguien lo había defendido realmente y que eso le hizo como cambiar toda su perspectiva con respecto a lo que era su abuelo. O sea, se había dado cuenta de que su abuelo lo estaba preparando para ser ese hombre, o sea, para ser un hombre así. Y ahí es donde él encuentra, ¿no?, en el abuelo una especie de figura
figura paterna muy recta, muy dura, pero había encontrado esa figura paterna en el abuelo. A los 6 años, de la noche a la mañana, desarrollaron un tartamudeo severo, sumándose además de estos síntomas la aparición de manchas blancas en la piel y caída del cabello repentina. Ahora, la dirección del colegio le permitiría continuar sus estudios siempre y cuando asistiera a un especialista de lenguaje. Es así que en el psiquiátrico local donde fue asignado habían niños con trastornos psicológicos reales. David relata en uno de sus libros que había un niño que tenía un casco en la cabeza y se golpeaba repetidamente contra la pared. Otro de ellos se paraba de manera súbita y empezaba a orinar en el bote de basura. Incluso había uno que, a pesar de aparentar ser normal, había prendido su casa en fuego. David sabía que no pertenecía ahí, pero también sabía que si no empezaba a mostrar progresión, sería trasladado a otra escuela. Así que empezó a copiar en absolutamente todo: tareas, trabajos e incluso exámenes que no tenían impacto directo en sus notas. Todo este asunto de copiar le serviría temporalmente para zafarse del problema del traslado, pero en sus propias palabras, solamente sería una bomba de tiempo que le terminaría por explotar años más tarde al darse cuenta de que no había aprendido absolutamente nada. A ver, hay que aclararlo aquí, y él lo dice en muchísimos podcasts y en muchísimos lugares. Él sí tiene problemas con el aprendizaje, ¿ok? O sea, él es alguien que llamaríamos bruto. David Goggins lo es, ¿ya? Él sí tenía problemas de aprendizaje. Sí le costaba un mundo. O sea, lo que tú tuvieras que estudiar 1 hora o 2 horas, él lo tenía que estudiar 6 o 7 o 8 horas. Él eso lo explica muy bien en el libro. Que sí es real que él tenía problemas de aprendizaje. Wilmoth Irving, una bocanada de aire entre un mar de incertidumbre. Lo más cercano a un padre que pudo tener en ese tiempo fue quien haría sonreír de nuevo a su madre, haciéndola sentir bella y valiosa. David, por esas épocas... Te estás confundiendo al padre de Goggins con el abuelo. Para nada, para nada. Los libros los he leído varias veces y no lo estoy confundiendo. El abuelo es el que lo defiende y eso pasa en Brasil, y el padre era un abusador terrible. Para nada. Pero bueno, pues vete a leer los libros si quieres. Iniciaría una sana afición por el baloncesto. Wilmoth le enseñaría nuevos trucos, jugaría con él durante horas en el campo y pasaría tiempo de calidad con los tres durante cumpleaños y vacaciones. Él vivía en Indianápolis, una zona más urbana, y el plan era que se mudaran con él. El único con el que él se llevó bien fue con un padrastro que tuvo la madre que lo mataron. Ese fue con el que mejor él se llevó. En el verano. Y aunque no era tan rico como Tranis, le iba bien. Pero todo este interludio de paz se acabaría un día después de la Navidad. No te dijo a ti, Irín. Ah, ya, mala mía, mala mía. Si no fue conmigo, mala mía. Es que a veces uno lee los comentarios y te piensas que es contigo. De 1989. Sería aquel 25 de diciembre el último día que David lo vería con vida. El crimen de Wilmoth sucedió a las puertas de su casa. Los asesinos lo habrían estado esperando durante horas. Recibió 5 disparos en el pecho y un último tiro de gracia en la cabeza. La policía nunca logró determinar el motivo detrás del atentado. Wilmoth había sido víctima de una tentativa de homicidio meses atrás, pero dijo que simplemente había sido confundido por otra persona. Se sospecha... Igual la madre, tomando malas decisiones, era la mejor. Se empata con este tipo que parece que estaba metido también en temas de drogas y todo eso. Después se empata con un tipo que estaba preso. O sea, la madre, mamita. Pues que tenía una vida secreta y el crimen había sido resultado de un negocio de drogas que salió mal. Su cuerpo fue encontrado por su padre al día siguiente. Tenía 43 años de edad. Tras confirmar la tragedia, la madre de David quedaría emocionalmente ausente de nuevo, mientras que la mente de su hijo terminaría por inclinarse poco a poco hacia la oscuridad. Su pasado había sido difícil y ahora el futuro que se anunciaba próspero había sufrido el mismo destino. No habría indulto, solo su realidad familiar distorsionándose cada vez más. Negro, te vamos a matar fue una de las tantas demostraciones de racismo que sufrió en la escuela de Brasil, Indiana. Un lugar que desde siempre había sido un semillero de racistas y el director de esa escuela lo sabía. En 1995, el KKK marcharía por la calle principal de Brasil por el Día de la Independencia. Esta organización estaba activa en Center Point, un pueblo ubicado a menos de 15 minutos de distancia. Y los niños de allí iban a la escuela de David. Incluso se sentaban detrás de él para contar chistes y hacer comentarios racistas todo el tiempo. Pero a pesar de todo esto, David no quería castigar a los culpables. Lo único que buscaba era un poco de compasión. Su vida había sido amenazada y lo que más le causaba miedo era sentir que había tanto odio fluyendo por los pasillos y que lo querían muerto simplemente por el color de su piel. Aunque tenía muchos amigos, todos blancos, no podía dejar de ver el racismo oculto garabateado en todas las paredes con tinta invisible. Ya les digo, él hizo novia blanca y todo. A pesar de todo, en los últimos años de escuela la cosa se pondría seria. Goggins mejoraría sus notas tras dedicar horas y horas de estudio para así aplicar a la Fuerza Aérea, el cual había sido su sueño desde que escuchó hablar a su abuelo con tanto orgullo, quien había sido cocinero durante 30 años. Y además de escuchar hablar sobre... Sí, eso era racismo de verdad. Ahí sí había racismo de verdad. Sí, hay pueblos en los que se vive así. La milagrosa experiencia de Scott Gearin, un paracaidista que sobrevivió a lo imposible. En una misión de prueba, tras haber sido noqueado por su compañero a 13.000 pies de altura, Gearin fue en caída libre con su paracaídas semiabierto apenas haciendo resistencia con el viento. Para cuando llegó a la tierra, Gearin realmente no aterrizó, sino que rebotó 3 veces como una pelota de baloncesto. Pero porque había estado inconsciente, su cuerpo estaba flácido, lo que impedía que se desmoronase a pesar de estrellarse a una velocidad de 160 km por hora. Gearin murió 2 veces en el quirófano, pero los médicos lograron devolverle la vida. Para cuando despertó en la cama de hospital, estaba totalmente inmovilizado y le dijeron que nunca sería capaz de recuperarse de nuevo y por tanto no volvería a ser paracaidista. 18 meses después, contra todo pronóstico y previsión médica, se recuperó y estaba de vuelta en el trabajo que amaba. Aquí es donde muchos pueden llegar a pensar, qué linda historia. Se unió a la Fuerza Aérea, donde fue feliz y hasta ahora se dedica a batir récords de alto rendimiento y dar conferencias por el mundo. Pues no, su arco de redención estaría por comenzar. Cuando entró a la Fuerza Aérea tenía 19 años y pesaba 80 kilos con una estatura de 1,85 m. Cuando le dieron de alta 4 años después, aumentó a casi 136 kilos y estaba en un tipo diferente de patrulla, la de control de pestes. El trabajo de David era nocturno y se encargaba principalmente de reemplazar trampas para ratones y rociar gases contra cucarachas para la mayoría de cadenas de comida rápida del país. Pero con ese peso, incluso agacharse para cambiar las trampas le suponía un inmenso esfuerzo físico. Estaba tan gordo que tenía que coser un calcetín deportivo en la entrepierna de sus pantalones para que no se rompieran cada vez que caía sobre una rodilla. Como nos confiesa en su primer libro, esta fue una de las etapas más oscuras de su vida, en lo que nos relata lo entumecido y miserable que se sentía. Miserable en su matrimonio, pero sobre todo anclado con un sentimiento de profunda derrota.
Su autoestima era mínima, por no decir nula, y sentía que no podía sacar más de su situación, que estaba condenado a vivir en un bucle, ahogado en deudas, un apetito incontrolable y hábitos que lo terminarían por inclinar hacia el desgaste de su salud física y mental. ¿Te suena familiar esto último? El día del despertar, sin embargo, no estaría lejos. Aquí hay muchísimas cosas de por medio. Yo les recomiendo que lean los libros porque hay tantísimo de por medio. Antes de llegar a ese punto hay muchísimo de por medio. Luego de su jornada habitual, estaba por tomar una ducha cuando escuchó en la televisión lo que sería un programa sobre el entrenamiento de demolición submarina de los SEAL. El documental exhibía escenas sobre la primera de 3 fases de un entrenamiento de 6 meses, lo que se conoce como la famosa Semana del Infierno. Esta semana ha sido una de las pruebas físicas y mentales más difíciles de superar en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Con el pasar de los minutos, vio a los hombres más fuertes sudar, sufrir y desmoronarse, corriendo sobre la arena, sosteniendo troncos por encima de la cabeza, nadando en aguas heladas, entregando cada parte de su alma. Pero sobre todo viendo a los que creía los más aptos tocar la campana y renunciar. La Semana del Infierno pues es un programa militar con uno de los niveles de estrés más altos del mundo, tanto que solo 1/3 de los hombres que aplican logran culminarla. Y sería extrañamente esa razón lo que encendería el foco en la cabeza de David. En todo su tiempo de entrenamiento como para Rescue, no recordó haberse sentido tan mal como se veían esos hombres. Estaban hinchados, irritados, privados del sueño, prácticamente muertos de pie. Y David sentía celos de ellos, porque sabía que... Imagínate, tenían que estar horas y horas y horas en la madrugada en el agua, muertos de frío, tenían que abrazarse entre ellos y encima tenías a un superior diciéndote, bueno, si quieres renunciar simplemente tienes que ir y tocar la campana. Pero solamente 1/3 terminaba porque te estaban comiendo la cabeza todo el tiempo. No solo era una batalla física, sino que también psicológicamente tenías que luchar contra el que te estaba diciendo, mira que puedes rendirte cuando quieras y allá adentro tienes ducha caliente, toalla, una colcha, tienes todo. O sea, cuando te quieres rendir, te puedes rendir. Por eso es que yo digo que las políticas DEI, las políticas estas que tienen que ver con la diversidad, equidad y la inclusión y todo esto es mierda. Cuando tú quieres a un militar, tú quieres un militar que pasó por esto. Esto es lo que tú quieres. O sea, tú quieres tipos que tengan que pasar por estas situaciones, que tengan que pasar por una mierda, que sepan superar ese tipo de situaciones. No, pero es trans. Me chupo un huevo. O sea, yo lo que quiero es gente dura. Yo no quiero gente que por inclusión tenga que estar metido ahí un carajo, boludo. ¿Qué me estás contando? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Eso tienen que ser los tipos más duros los que estén ahí. Así que todas las respuestas que estaba buscando estaban enterradas entre esa pila de sufrimiento. Cada escena le recordaba todo lo que quiso y no pudo ser. Todo el orgullo y la dignidad ganados a punta de persistencia. De ser batido una y otra vez y seguir volviendo sin importar qué, ni tampoco necesariamente sabiendo el porqué. Después de terminar el programa, regresó al baño, se miró al espejo y observó con detalle cada milímetro de sus 130 kilos. Se había convertido en todo lo que sus agresores le habían dicho. Un hombre sin educación, sin disciplina, sin habilidades, sin futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba despierto. Y eso era lo único que necesitaba para dar lugar al cambio. Es en este punto donde uno... Esto para mí es lo más positivo de David Cohen. Y esto es lo que yo les digo, que yo veo malo de los videojuegos, que algunos no logran entender lo que yo les quiero decir. Si tú eres una persona que estás inconforme con una parte de tu vida, la que sea, yo te recomendaría que ese tiempo que estás dedicando al videojuego lo dedicaras a otra cosa, mi hermano. De verdad, si tú sientes que ya tú estás perfecto en absolutamente todo y crees que todas las aristas de tu vida están en un momento óptimo, pues go for it, man. Pero de lo contrario, no nos podemos entender. Mira, ayer mismo, Pandro me escribió que no sé quién quería hacer un debate conmigo de los videojuegos. Yo me quedé así, yo, ¿cómo a alguien se le ocurre que yo voy a debatir sobre videojuegos? ¿Por qué yo haría algo como eso? Alguien que quiera debatir conmigo sobre videojuegos es porque no está o sea, no entiende lo que yo quiero decir y no estamos en la misma frecuencia, no nos podemos entender, ¿sabes? Es imposible que nos entendamos. Si tú me vas a hablar de, no, porque es que los videojuegos, pues, no estamos en la misma frecuencia, hermano. Estamos lejísimos el uno del otro, ¿eh? Lejísimos. Entonces, ¿qué voy a hablar contigo? Tú vas a hablar en mandarín y yo voy a hablar en español. No, estamos lejísimos, man. No podemos entendernos para nada. ¿Por qué? Porque hay aristas de mi vida en las que yo, aún siendo ya lo que se le dice en Cuba un temba, un veterano, hay aristas de mi vida en las que yo quiero seguir mejorando. Físicas, psicológicas, sociales. Y tú no. A ti esas cosas te la pelan. Entonces, no podemos estar ni cerca, hermano. No podemos, de verdad. ¿Qué me vas a explicar? Me parece, no sé. Lo veo exactamente como si me dices, no, yo te voy a decir la parte positiva de fumar, por ejemplo. No me importa, bro. No, pero fumar hierba, mira que tiene su lado positivo y no sé qué. Pues todo bien, ve y hazlo tú. Yo qué sé. La parte positiva de la pornografía no me interesa, hermano. Ve tú por eso. No me interesa, no me voy a poner a debatir contigo una cosa así. Está loco. No me importa, bro. De verdad. Pero bueno. Sus anécdotas más famosas comienzan. La idea de convertirse en SEAL fue una obsesión de la que ya no... ¿Temba de qué, brother? Soy del 87 igual. Hermano, te voy a decir una cosa, Robert. Te voy a decir una cosa, mi brother. Ayer, porque en 2 meses voy a estar haciendo un torneo de Division. Y ayer me pregunta Mike, ¿qué edad tú tienes? Y le digo, 37. Y me dice, estás en Master Clase 2, una cosa de esa. Y yo, ¿qué? Sí, tú compites en los Masters. Y yo me quedo mirando así, o yo, no, yo quiero competir, o sea, yo quiero competir con todos. Mi hermano, somos tembas ya. Ya estamos tembones, ya estamos tembones. Fíjate que yo me quedé así y dije, no, yo quiero competir con todos. Me importa si a mí lo que más me gusta es competir con chamaquitos y medirme con ellos. O sea, eso de lo que más me gusta a mí es eso, competir con chamaquitos y tener más cardio que ellos. Y eso es lo que más me gusta a mí.
Y no, pero esta es tu categoría de edad. Te quedas como, ok, sí que estoy viejo, ya no soy un chamaquito, sí estoy viejo. Temba es como veterano. Temba significa como veterano o algo así. Es lo que más o menos significa. No podía deshacerse. Cada mañana después del trabajo, durante casi 3 semanas, llamaba a reclutadores para contarles su historia. Todos los rechazaban. La mayoría de ellos no estaba interesada en candidatos con servicio previo. Una oficina de reclutamiento local estaba intrigada y querían reunirse en persona. Pero cuando llegaron, se rieron en su cara. Estaba demasiado gordo y a sus ojos solo era otro pretencioso aspirante. Pero no desistió. Después de llamar a todas las oficinas de reclutamiento, finalmente dio con la unidad local de la Reserva Naval y habló con el cabo Steven Shalho por primera vez, quien formaba parte del personal de reclutamiento en San Diego, donde entrenan los SEAL. Solo llevaba 10 días en el trabajo cuando recibió la llamada de David. Y si hubiera contestado a otra persona, probablemente no estarías viendo este video. Pero gracias a la combinación de suerte tonta y persistencia, David encontró uno de los mejores reclutadores de la Armada, cuya tarea favorita era descubrir diamantes en bruto. Tipos como él que estaban buscando volver a enlistarse y formar parte de operaciones especiales. Ahora con luz verde, David no solamente tendría que perder 50 kilos en 3 meses, sino que también debería probar el examen de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, que ya lo había probado con anterioridad, pero esta vez tendría que ser con un puntaje mucho mayor. Era hora de enfrentar la verdad y la rutina para esto no sería la excepción. David renunció a su trabajo y dedicó los siguientes meses a alcanzar lo imposible. Se despertaba alrededor de las 4:30 de la mañana, comía un plátano y se ponía a estudiar para el examen. Alrededor de las 5 llevaba su libro a la bicicleta estática, donde permanecía durante 2 horas. Recordemos que su cuerpo aún estaba en mal estado. 2 horas más estudiando y haciendo bicicleta estática. Por lo que tendría que comer la mayor cantidad de calorías en esa bicicleta. Después de esto conducía hasta una secundaria y se metería a nadar por 2 horas más. Luego de esto iba al gimnasio para hacer un entrenamiento de circuito, que incluía press banca, press inclinado y muchos ejercicios de pierna. Hacía 5 o 6 series de 100 o 200 repeticiones cada una. Y después de esto volvía a la bicicleta estática durante 2 horas más. En las primeras 2 semanas había perdido ya... Esto evidentemente es lo que yo les digo, que a mí no me parece correcto de David Goggins. Ojo, yo entiendo que él estaba en una situación extraordinaria y que en ocasiones, si tú no te exiges de esta manera, no va a existir el cambio. No vas a salir del bucle. Tienes que, de alguna manera, tomar decisiones completamente exageradas. Si quieres convertirte en alguien extraordinario, tienes que hacer algo así. Algo muy loco. O algo que los demás tomen como loco. Pero yo no creo, de verdad, que se tiene que llegar a ese extremo para lograr cosas importantes en la vida. No tienes que ser tan extremista como lo fue David Goggins, desgraciadamente, que puso su cuerpo al límite. Porque, por ejemplo, David Goggins es la historia del que le salió bien, pero estoy seguro que eso de cada 1000 que lo hagan le va a salir bien a uno. ¿Ok? Por medio, de hecho, él estuvo a punto de morirse por el corazón. A punto estuvo de morirse, David Goggins. A nada. Entonces, ese es el tema. Estamos contando la historia de David Goggins a día de hoy porque Dios lo quiso salvar, ¿sabes? Y esas son las cosas donde yo les digo, cuidado con la historia de David Goggins. Está buenísima, léetela, inspírate, pero sé racional también de por medio. No todo puede ser la emotividad de la voy a romper, lo voy a lograr, lo voy a hacer hasta el final. Cuidado con eso. 11 kilos, pero su progreso solo mejoró a medida que se seguía esforzando. 10 días después pesaba 113 kilos, lo suficientemente ligero como para empezar a hacer reflexiones dominadas y correr como un loco. Aún se despertaba, subía a la bicicleta estacionaria, se iba al gimnasio y a la piscina, pero había incorporado carreras de 5, 6, 8 kilómetros en su rutina diaria. Incluso abandonó sus zapatillas para correr y compró las mismas botas que utilizan los candidatos SEAL. Pero recordemos que el reto no solamente sería físico. Su matrimonio con Pam pendía de un hilo. Le dijo a David que si por obra divina lograba su cometido, no se... Por cierto, esta chica, si mal no recuerdo, era la misma chica del padre del KKK. Al final él termina, si no me equivoco, casándose con ella. mudaría con él a San Diego. Si mal no recuerdo, ojo, esta parte sí no la recuerdo exactamente, pero era así. Era la chica con la que él estaba en ese momento. Criando a su hijastra en Brasil, Indiana. Un día antes del examen y 4 semanas antes del entrenamiento, pesaba 97 kilos. Y era más rápido y fuerte que nunca. Todos los días nadaba 3 kilómetros, corría 9 y pedaleaba más de 32. Todo en pleno invierno. Hacer el peso ya no era una preocupación para David. Lo había conseguido. El examen se llevó a cabo en una pequeña aula en Indianápolis. Había alrededor de 30 personas. Todos eran jóvenes. La mayoría de ellos acababa de salir de la secundaria. Comenzando el examen, estaba avanzando fácilmente, sin ninguna dificultad, hasta que llegó a la parte de aptitud mecánica. Había alrededor de 30 preguntas en esa sección, y para terminar el examen había adivinado al menos 10 de ellas. Necesitaba por fuerza que algunas de estas le favorecieran, o si no estaba fuera. Después de terminar el examen, caminó por el estacionamiento durante unos minutos antes de finalmente entrar a su auto. Pero no encendió el motor. No podía irse. Estuvo sentado 15 minutos con una mirada perdida. Pensó que al menos tendrían que pasar 2 días para que lo llamaran con sus resultados. Pero su destino ya estaba sentenciado. Sabía exactamente dónde estaba y tenía que saberlo, ¿verdad? Reunió el valor, regresó al aula y le dijo al monitor: tienes que decirme cuánto saqué en la maldita prueba. Este lo miró sorprendido y le dijo: lo siento, hijo, ese es el gobierno. Hay un sistema para cómo se hacen las cosas. No hice las reglas y no puedo torcerlas. David le dijo que no tenía idea de lo que significaba ese examen para él. Era su vida. El monitor miró los ojos vidriosos de David por lo que parecieron casi 5 minutos y luego se volvió a su máquina. Le dijo: estoy rompiendo cada norma del libro. Goggins, ¿verdad? David asintió con la cabeza y se acercó detrás del asiento para ver los archivos. El monitor le dijo: ahí está, felicidades, obtuviste un 65. Pero se refería a su puntaje general. Lo que realmente importaba era obtener un 50 en la sección que les había comentado antes. ¿Cuánto obtuve en comprensión mecánica? Hizo clic, desplazó el cursor y ahí estaba. El número favorito de David iluminándose en la pantalla: 50. Siempre recordará ese día como uno de los días más felices de su vida, en el que había logrado vencer su primera prueba imposible. A pesar de esa inmensa felicidad, no todo sería color de rosa. Como les dije, su esposa le dio un ultimátum y tenía una decisión que tomar: abandonar la oportunidad por la que había trabajado tanto y seguir casado, o divorciarse e intentar convertirse en un Navy SEAL. Al final, la elección que tomó no tuvo nada que ver con sus sentimientos por su esposa. Se trataba de quién era, pero sobre todo de quién quería llegar a ser. Se sentía prisionero de su propia mente y esta era la
Aquí también, en esa parte del libro, yo me quedo así, yo digo, ¿por qué si tú estás intentando convertirte, ¿no?, en una mejor versión de ti, tu mujer no apoyaría eso? Es una parte durísima, pero en la que yo creo que las mujeres se equivocan en ocasiones. O sea, como la de tu trabajo o yo, no podés hacer esas cosas. Pero está. Única oportunidad que había para liberarse. Nos adelantamos al año 2005 con un David Goggins convertido en Navy y muchas misiones en su haber. Tras años de experiencia, David emprendería una nueva búsqueda de lo imposible, con el afán de recaudar fondos para la fundación de Special Operations Warrior, cuya misión es brindar becas universitarias y asesoramiento educativo para... Yo creo que hay algo importante, porque esas son conclusiones que yo iba sacando del libro, ¿no? En la mujer que vayas a elegir. Y es importante que aunque tu meta sea muy, muy loca, por ejemplo, digamos, si yo le digo a Melina, es que me voy a la luna, que te digan, ok, ¿en qué cohete nos vamos? ¿Sabes? O sea, eso sería muy importante. Es muy, muy, muy importante que te apoyen incluso en las cosas más locas. De lo contrario, si tienes a alguien que constantemente te está dando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, es un lastre, brother, y es muy complicado. Pero esas cosas tú las puedes aprender desde el inicio de la relación, tú las puedes entender. Si es alguien que constantemente te está tirando para atrás, para atrás. ¿Quién no ha tenido una novia que cuando vas, por ejemplo, vas al gimnasio o a jugar fútbol, está constantemente, sí, claro, tú vas al gimnasio porque quieres mirar culo, sí, claro, tú vas al gimnasio porque sal de ahí, bro? O sea, si tú empiezas un noviazgo, ¿ya? No, un noviazgo normal, tranquilo, y ya llevas, yo qué sé, 2-3 meses de noviazgo, y constantemente está en eso, no, a ti lo que te gusta del gimnasio es esto, porque vas a mirar culos, porque no sé qué, porque tú lo que quieres es porque... Ya ahí tú tienes que hablar claro. Mira, si tú vas a seguir con estos celos locos y absurdos y me vas a estar frenando, esto es algo que no me conviene. Y quiero que lo sepas desde ya. Esto es algo que yo no puedo estar viviendo. O sea, el gimnasio forma parte de mi vida, la escuela forma parte de mi vida, la universidad forma parte de mi vida, y estas cosas yo las voy a mantener siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo que progresar. Y de eso se trata precisamente. Incluso cuando te cambio familia, ese es el ejemplo que yo le tengo que dar a mi hijo. O sea, para mí es súper positivo cuando llego a un lugar con mi papá y me dicen, coño, es que tu papá parece tu hermano. No parece que ustedes sean padre e hijo. Y yo me siento orgulloso de mi papá. O sea, a mí eso me da orgullo, y yo quiero que por lo menos con Noah suceda lo mismo. O sea, yo quiero que mi hijo pueda decir en la escuela, no sé, mi papá es fuerte, mi papá hace tal, hace más cual, levanta... Yo quiero que mi hijo se sienta orgulloso de mí. Entonces, si tú lo que quieres como mujer es tener un bobo tirado en un sofá, pues eso es tu problema, pero yo no quiero una mujer así. ¿Sabes? El otro día escuché a una chica que es venezolana y me cae de lo más bien, defendiendo, ¿no?, a los hombres que jugaban videojuegos siendo mayores de edad, ¿no? Y decía algo, la defensa era esta: si tu marido juega videojuegos y se pasa horas jugando videojuegos, no lo critiques. Hay otros hombres que no sabes ¿cómo dijo? No sabes como lo beneficioso que es eso para ti, o lo bueno que es eso para ti, y yo me quedé así, y dije, a ver, ¿cómo lo va a justificar, no? Y dice, porque otros hombres están por ahí con otras, o tomando o drogándose. Por lo menos tú sabes dónde está tu marido. Yo me quedé así, yo no... Coño, qué clase de exigencia. yo me quedé así, oye, por Dios la vida. O sea, por lo menos tú sabes dónde está, lo tienes controlado, y por lo menos el tipo no está con otra. O sea, ¿y qué más le vas a pedir al hombre, no? ¿Qué más le vas a pedir? Que no tome cerveza y que no... Pues yo me quedé con esa justificación, yo me quedé impresionado, porque claro, ahí lo que está demostrando es el celo de la mujer normal, que prefiere que el tipo esté encerrado en la casa y que vaya del trabajo a la casa y sea un inservible en la casa y se la pase viendo televisión o jugando videojuegos, antes de un tipo que realmente quiera luchar por su futuro, de su familia, que esté metiendo el pecho y que esté echando adelante. Pero además, la exigencia del no tomar y del no ser un drogadicto y el no abandonar a tus hijos, o sea, esa es la exigencia básica, ¿sabes? Eso es lo básico que tiene que cumplir un hombre. O sea, no es como que... No, eso es lo básico. Lo más básico de lo básico de lo básico que tiene que cumplir un hombre es eso. Y segundo, estar localizable no por ti, sino por tu familia. O sea, yo siempre estoy localizable porque si pasa algo, el que tiene que responder en mi casa soy yo. Por eso siempre estoy localizable, porque el que tiene que responder soy yo. Pero claro, es que los estándares masculinos están tan en el piso que te encuentras a una mujer defendiendo a hombres de 40 y tantos años jugando videojuegos porque así lo tengo localizado. Y es como, me explota la cabeza, ¿me? ¿Qué nivel de exigencia que tienes para un hombre, no? Y qué nivel de exigencia, de autoexigencia para ese mismo hombre. Por favor, la vida. Por favor, de verdad, pero bueno. Para los hijos del personal de operaciones especiales caído en combate. Es en esa búsqueda donde la autoproclamada carrera más difícil del mundo se convierte en su nuevo desafío personal. El ultramaratón de Badwater, realizado anualmente en California. Con un desinformado David, pensando que la carrera se correría en un intervalo de días, se puso en contacto con Chris Kosman, el organizador del evento. Un atleta que... Green, vives en una sociedad donde muchos jóvenes van de fiesta en fiesta y no son fieles a nadie. Obvio que van a preferir que jueguen Minecraft durante 8 horas.
es lógico. No, no es lógico. ¿Tú sabes lo que es lógico? Que créeme, mi brother. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso después que termine este video. Créeme que si me haces caso en esta bobería, los vas a patear mal. Los vas a patear a todos. Esto puede sonar mal, pero ellos se lo están buscando. Vas a sacar unas ventajas que tú no te imaginas. Las ventajas que vas a sacar haciendo lo que te estoy diciendo son inimaginables. Entonces después te van a envidiar porque vas a estar en una situación en la que evidentemente vas a estar mucho más cómodo y van a decir, tuvo suerte, o me cae mal, o este tipo lo que hace no me gusta para nada, o van a estar en esa situación. Porque tú, poco a poco, y no te estoy hablando ya de, yo qué sé, ser youtuber, o ser, no, en tu trabajo, en lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, les vas a pasar por el lado y te vas a poner en situación de ventaja y te van a envidiar y van a decir que eso, que es que tú tienes suerte, que es que tú eres un lambeta del jefe, que es que lo único que tú sabes hacer es eso, perrearle a los jefes y todo esto. Y no, es que simplemente tú no estás perdiendo todo el tiempo que están perdiendo ellos, ¿sabes? No lo estás perdiendo. Es así de simple. A los 20 años ya había competido en el Race Across. Tú fíjate, mira, esto yo siempre se los digo. Ahora quedan 430. Cuando estábamos, habían casi 600. Cuando estábamos hablando de Luisito Comunica, de Ilio Juan y de todo esto. Estas cosas a la gente no le gusta escucharlas. Los pocos que escuchan esto, brother, los pocos que lo escuchan, yo no te voy a dar un 100% de probabilidad de éxito ni nada parecido. Pero normalmente, brother, tu éxito va a ser superior al de la persona promedio. Normalmente va a ser así. Pero no lo sé, man. Yo creo que es una cuestión ya de ley natural. Si tú actúas de una mejor manera, te va a ir mejor en la vida. Listo, ya está. Cross America, una carrera que cruza de punta a punta los Estados Unidos, además de haber corrido 3 veces carreras de 100 millas en el invierno de Alaska y completar un triple triatlón de Ironman, que finaliza en una carrera de 125 kilómetros. Cosman ya había visto en el camino docenas de supuestos grandes atletas que se desmoronan. Oscar, y si le meto el pecho a la vida trabajando en una fábrica 65 horas a la semana, no sé si eso sea lo mejor, ojo. Quizás lo mejor sea, por ejemplo, trabajar 40 horas en la fábrica y el tiempo que tienes extra aprender a invertir en bolsa o aprender a programar. No sé si eso sea lo más óptimo y jugar 2 horas el domingo. No lo sé, eso lo tienes que decidir tú, brother. Eso no me toca a mí decidirlo, eso lo tiene que hacer cada cual. Yo lo he dicho, yo no estoy en contra del juego porque yo juego, boludo. Claro, yo no juego los mismos, yo no juego videojuegos, yo juego otra cosa. O sea, yo juego baloncesto, hago jiu-jitsu, o sea, yo juego otras cosas, ¿ok? Pues yo no estoy en contra del juego, ni estoy en contra de que el tiempo libre lo utilices también para liberar tu mente, que es muy necesario. O sea, en Cuba con mi padre jugábamos mucho ajedrez también, por ejemplo. Yo no estoy en contra del juego, quiero que se entienda eso. Lo que pasa es que hay tiempos que tú no puedes perderme, porque son irrecuperables, bro. Son irrecuperables, de verdad. Pero lo tienes que valorar tú, tienes que hacerlo tú, tienes que ver tú cuál es el óptimo de tu tiempo. Por ejemplo, yo en lugar de trabajar 60 y pico horas, como tú estás diciendo, a la semana, yo trabajaba, no sé, 40 y tal. Bueno, sí, no, capaz que yo trabajaba por ahí 50 o 60 horas, no sé. Recuerden que yo tenía 2 trabajos, pero también hacía YouTube al mismo tiempo. Y yo fui zafando, a medida que YouTube me fue dando más, yo fui zafando. Entonces tú tienes que tomar tus decisiones. Por ejemplo, los amigos míos lo que hicieron, Javier, por ejemplo, lo que hizo fue estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y Javier trabajaba mucho menos, ojo. Javier trabajaba, creo que 3 días a la semana, 12 horas. Creo que era lo que trabajaba Javier, si no me equivoco. Son como 36 horas por semana. Y el resto era para estudiar. Y estudia. Ya, se graduó de negocios y ahora tiene un trabajo de más de 100.000 por año. O sea, eso lo tienes que valorar tú, hermano. Tienes que valorar. Ante el reto que supone correr una ultramaratón. Por lo que esta carrera no era algo que podía tomarse a la ligera, ya que Cosman tuvo que gestionar permisos con 5 tipos de agencias gubernamentales distintas. Y sabía que se permitía que algún principiante participara en la carrera más difícil jamás concebida. En medio del verano, donde las temperaturas pueden ser mortales, ese sujeto podía llegar a morir y su carrera desaparecería de la noche a la mañana. Es así que una vez al teléfono, David, quien ya había sido recomendado antes, fue puesto en su sitio. Si quería ganarse el derecho de participar en la carrera de Badwater, antes tendría que correr 100 millas en San Diego 24 horas. Para ese tiempo, David estaba más focalizado en el bodybuilding y lo único que hacía de cardio eran 20 minutos todos los domingos. Así que no tenía ni idea de lo que implicaba. Esto fue otra locura más que hizo David, ¿no? Va a ser un ultramaratonista. Llegado el día de la carrera, David resaltaba. La complexión de los competidores era diametralmente opuesta a la suya. Nos cuenta además haber partido de la línea de meta con una deportista llamada señora Inagaki, a quien le seguiría el ritmo durante los primeros 50 kilómetros de la carrera. Pese a no haber corrido durante mucho tiempo, digamos que no tuvo problema con los primeros 20 kilómetros. Una vez que alcanzó el límite de los 42 kilómetros, es decir, una maratón, a partir de allí ya era terreno desconocido para él. Le restaban 20 horas y cerca de 3 maratones más por completar. Para los que practican el running, saben más que nadie que una maratón ya es de por sí un desafío altísimo y muy exigente si es que no has tenido preparación previa. Ahora imagina tener que correr 4 de estos en menos de 24 horas sin el planeamiento adecuado. David estaba corriendo en zapatillas de Walmart y para comer solo había llevado un paquete de crackers y 8 geles energéticos. Después de sobrepasar el kilómetro 80, el dolor se estaba volviendo real. Sus cuádriceps palpitaban, los pies... Aquí hubo
una persona, que no me acuerdo quién fue, que fue la primera que le enseñó a rehidratarse y a consumir sales y todo esto, porque le dijeron, estás loco, te vas a morir, bro. Y le dieron unas pastillas de sales rehidratantes y todo esto. Estaban sangrando y O no sé si fueron pastillas, no recuerdo lo que le ofrecieron, pero le esta dieron. simple pregunta volvía a surgir en su mente. ¿Por qué correr 160 kilómetros sin entrenamiento? ¿Por qué se estaba haciendo esto a sí mismo? Preguntas totalmente justas, porque no había escuchado hablar de la carrera hasta 3 días antes. Pero esta vez su respuesta era diferente. No estaba allí para lidiar con sus propios demonios ni para demostrar nada en absoluto. Venía con un propósito más grande que él mismo. Esta lucha se trataba sobre sus compañeros caídos. Sí, lo que estabas contando ahí, el EVIA, creo que te llamas así, de la IA tienes mucha razón. Los códigos de programación, ahora yo he estado viendo videos de eso y con IA salen así. Incluso programar juegos básicos con una IA nada más le tienes que decir, quiero un juego así, 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 y te crea el código. Muy básico, como un Tetris o algo así, pero te lo crea y te lo hace. Impresionante lo que están haciendo las IA. Pero bueno, ve por ahí, ¿sabes? Ve por ahí, tienes que ir por ahí. Pasados y futuros. Y sobre todo las familias que dejan atrás cuando las cosas no salen como deberían. O eso es lo que se quería hacer creer hasta cierto punto de la carrera. A partir del kilómetro 127 no pudo dar un paso más. Su esposa de ese entonces, quien era enfermera, había preparado una silla plegable al lado de la pista. Se sentía mareado, deshidratado y con la presión sanguínea peligrosamente baja. Y vio como un hilo de sangre se escurría sobre su pierna. Era orina. Y no solamente quedaría ahí, sino que se había cagado también. Su esposa, viéndolo en ese estado, le dijo que no creería que llegaría al tiempo. Agotado y ya repostado, se paró como buenamente pudo de la silla. Y comenzó a dar pasos súper lentos, sin siquiera levantar los pies del suelo. Y la misma pregunta siguió rondando en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué seguir? No había trofeo al final, no había ovación, nada. Absoluto silencio. Y fue cuando algo hizo clic en él. Se había equivocado completamente. Esta lucha no era por sus compañeros caídos ni por sus familias. Nada de eso lo ayudaría a correr los 32 kilómetros que tenía por delante. El mero deseo de llevarse al borde de la destrucción era por él mismo. Si quería ser capaz de lograr El puro sufrimiento. Yo en ocasiones sí estoy de acuerdo con esta mentalidad de David Goggins. Yo creo que el sufrimiento es un buen maestro y entender que el sufrimiento forma parte de la vida es fundamental también. Que van a haber momentos súper difíciles y que tienes que comértelos con papas y seguir. No queda alternativa, ¿sabes? No queda alternativa. Tienes que seguir y ya está. lograrlo, tendría que ponerse personal. Y es cuando su mente, cuerpo y espíritu entraron en un Aquí es donde llegan los hedonistas, ¿no? Del siglo XXI y te dicen, no, la vida es para ser feliz. estado simbiótico. Claro que Fue una sí, sensación campeón. extrañísima que Claro hasta ahora que no sí. puede describir al completo y no crea que sea capaz de replicarla nunca más en su vida. Pero lo que se sentía humanamente imposible ya no lo era más. El kilómetro 131 se convirtió en el 135, luego en el 140, hasta el 162,5. Goggins corrió 2,5 kilómetros más para asegurarse de que había completado el objetivo, porque se encontraba tan mareado para recordar siquiera si le faltaba una vuelta. Al terminar la carrera, su esposa Kate lo quería llevar a emergencias, pero él lo único que quería era volver a casa. Estaba temblando, viendo borroso y con un dolor de cuerpo extremo, como se había vuelto Aquí es donde se caga y se mea en la alfombra de un Airbnb, si mal no recuerdo. Se caga y se mea completo. Que la mujer le dice, no, en la alfombra no. orinar y a defecar encima, lo metió a la ducha y fue cuando David empezó a expulsar un líquido biliar marrón. Kate, completamente asustada, llamó a la madre de David, Estaba meando sangre. Los riñones estaban colapsados por completo. quien para ese momento estaba viendo a un médico. Para cuando volvió le dijo que tenían que ir a la sala de emergencias ya. Pero él no quería eso, porque sabía exactamente que en el hospital le iban a dar analgésicos. Y él no quería que el dolor se vaya. Acababa de lograr la hazaña más increíble de toda su vida. Fue más difícil que completar la semana del infierno, más significativo para él que convertirse en SEAL y más desafiante que su despliegue en Irak, porque esta vez había hecho algo de lo que no estaba seguro si alguien había completado antes: correr 162 kilómetros sin ninguna preparación. En esas 19 horas y 6 minutos fue una montaña rusa en la que sintió cada emoción del mundo. Pasó de la miseria pura a la alegría, para luego al éxito, al fracaso y la profunda depresión. Sentía que habían pasado décadas en solo esa fracción de tiempo. Así que no iría a ningún lado. Quería sentarse allí y enfrentar su dolor, que finalmente lo sintió como un trofeo, una confirmación de que lo había logrado, de que ese chico que había mentido y trampeado no existía más, y que ahora vivía en verdad. Goggins se ha convertido en una estrella del norte, un referente para todos aquellos que alguna vez nos hemos sentido como el paria, el indeseable, el marginado. Y nos podemos ver reflejados en él porque era un tipo común y corriente, inseguro, falta de autoestima, preso de la pasividad, el derrotismo y el desinterés, como una pluma que se arrastraba por el viento sin tener un ápice de control sobre su vida. Como le dije, me atrevería a decir que simpatizamos con su cruzada porque nos reflejamos en lo que alguna vez fue, pero en lo más importante, lo que nos gustaría hacer. Nos exhorta pues a sacar lo mejor de nosotros, pero no en un sentido armonioso, bello, estético, como lo pinta la sociedad hoy en día. No, nos la pone franca. Esa paz o felicidad que tanto anhelas es lo más incómodo, visceral y crudo que vas a tener que hacer para conseguirlo. Hay que ganarse la punta de trabajo, sudor y esfuerzo, porque deberás estar dispuesto a pasar por el infierno para conocer el cielo. Y es así como Goggins encontró en los extrarradios de la capacidad física a un aliado, un camino que, aunque solitario y sinuoso, alberga las respuestas para esas noches que nos privan del sueño y la paz. Y esto lo he experimentado de primera mano. Existe una intensa fascinación con los hombres que detestan la mediocridad, que se niegan a definirse en sí mismos en términos convencionales, que buscan trascender esas capacidades humanas tradicionalmente reconocidas. Aquellos que están dispuestos a batallar con esa voz, con ese yo interno que se cree merecer todo, que piensa que está bien quedarse en la cama hasta el mediodía, que piensa que está bien saltarse el entrenamiento y respetar a la familia, y que siente que ha dado todo lo que puede dar. ¿Y cuál es la respuesta que nos da David ante esto? Cava más profundo. Llévate a los límites. Si realmente quieres cambiar, la única forma es ser crudo con tu verdad, con todos tus defectos, decirte las cosas como son, sin adornos ni palabras lindas. Soy ignorante, soy gordo, soy flojo. Pero aceptar esa realidad y decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, pero no a partir de ahora, porque hoy es el momento de dejar de quedarte atrás en la vida. O como mínimo seguirla peleando y peleando y peleando. Está bueno el video de este chico. Estuvo muy bueno, a mí me gustó mucho.